En fin, yo después de escucharle, pues creo que tendrían que cambiar el rótulo y en vez de llamarle Ministerio de Cultura, llamarle Ministerio de Agitación y Propaganda. En primer lugar, porque usted ha comenzado reconociendo que no sabe lo que es la cultura. Ha dicho, hay muchas definiciones y hay muchas teorías. Pues bien, la que usted maneja es un mito. Es el mito de la cultura. Le recomiendo que lea la obra de Gustavo Bueno para entender por qué dimensión se está moviendo usted. Pero sí que es verdad que luego, denotativamente, pues ha ido señalando algunas cosas que tienen que ver, obviamente, con la cultura que llamamos cultura circunscrita. Y entonces, pues, en esa serie de palabras, de conceptos lisológicos, es decir, de conceptos abstractos, indefinidos, usted habla de que proteger la cultura es proteger la democracia, de la libertad. Bien, esto queda muy bien para unos juegos florales, para la poética, pero en el terreno práctico y en el terreno de los fundamentos de lo que se está diciendo, pues no sirve para nada. Eso sí, no le ha faltado a usted tiempo para demonizar otra vez a mi partido, hablando de extrema derecha y de xenofobia. Nosotros no tenemos nada de xenófobos, sencillamente querer que la inmigración sea una inmigración legal y ordenada no tiene nada de xenofobia. Pero nos acusa de censura, ustedes, que son los campeones de la censura, la izquierda woke, la campeona de la censura, pero si aquí usted que habla de proteger a los creadores, pero si aquí en cuanto alguien se sale de esa senda de la ideología que ustedes defienden, inmediatamente es considerado como un apestado. Si a algún cantante que yo conozco, porque también me he movido en ámbitos musicales, se le ocurre declarar sus simpatías por Vox, está prácticamente perdido. Ya prácticamente no le contratan en ninguna parte. Si ustedes hablan de pensamiento crítico, pero ¿qué es eso del pensamiento crítico? Mire, usted será crítico con las cosas que yo defiendo, pero yo soy igual de crítico con las que defiende usted. Por tanto, si no le pone parámetros a la crítica, hablar del pensamiento crítico es hablar aquí del sexo de los ángeles. Y usted ha hecho aquí una demostración empírica de lo que es un espiritualismo puro de la cultura que no tiene nada que ver porque no entendemos nada, yo no entiendo nada. Usted dice que hay que proteger la cultura, ¿pero qué cultura? ¿La cultura egipcia, la Yanomami, la española? ¿Cuál de ellas? Habla, por ejemplo, del catalán. Bueno, me parece muy bien. Yo lo entiendo perfectamente en catalán. He estado muchos años ahí, lo hablo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Pero me gustaría que se defendiera al español también en Cataluña. Me gustaría que los hijos de los españoles que viven en Cataluña y que quieran recibir sus clases en español, recibieran esas clases en español, porque el español también es idioma oficial de Cataluña. Y esto no está ocurriendo. Si hay un idioma marginado en Cataluña, es el español, no el catalán. Por lo demás, no entiendo tampoco muy bien qué entiende usted por paradigma, porque no la ha mencionado aquí 2 o 3 veces la palabra paradigma. Es una palabra que procede del griego. No creo que sea usted un cursi como estas señores y señoras que en vez de ir al oculista van al oftalmólogo, porque así parece que tienen más cultura. Pero paradigma significa modelo, significa canon y un montón de conceptos analogados. Entonces, ¿qué es el paradigma para usted? A ver si me lo puede explicar. Porque constantemente aquí, en este centro de difusión de ideología, pues se están implementando paradigmas. ¿Pero qué es eso del paradigma? Es que yo no lo entiendo. ¿Qué es eso del paradigma? Pues básicamente, desde luego, un canon no es, porque si hablamos de cánones culturales, excuso decir, hay cánones musicales, cánones arquitectónicos, cánones de todo tipo y no tienen nada que ver los unos con los otros. Si se refiere usted a modelos, pues ¿cuál es el modelo? Yo creo que usted, cuando habla de paradigma, pues básicamente a lo que se refiere es a su sistema doctrinal, al sistema doctrinal de la izquierda fundamentalista que está muy bien representada por usted en esta comisión y, desde luego, en el Parlamento, pues por el Partido Socialista y por el suyo y por todos los demás. Después habla de la libertad de expresión. Mire usted, la libertad de expresión no es una libertad que no tenga ninguna cortapisa. Nosotros nos hemos opuesto a la representación de esa obra sobre Alsasua porque es una obra que constituye una apología del terrorismo y una crítica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Supongo que a usted no le gustaría que hubiese, pongamos por caso, una obra en donde se defendiera la pederastia o en donde se defendiera asesinar mujeres, etcétera. Eso tendría que estar inmediatamente prohibido. Es decir, la libertad de expresión tiene unos límites que son los propios del ordenamiento jurídico. Si a usted le parece que atacar a la Guardia Civil y hacer apología del terrorismo es algo que debe ser considerado como una obra creativa, pues a nosotros, desde luego, no nos lo parece. Por otro lado, los museos. Usted, en declaraciones que yo he podido leer, ha comparado un imperio generador como el Imperio Español, o como pudo ser en su momento el Imperio Romano, lo ha comparado nada menos que con el Congo belga.
que es una factoría del rey Leopoldo II, que tenía ya a las pobres personas que vivían allí esclavizadas y produciendo para su enriquecimiento. ¿Usted sabe cuántas universidades hizo España en Hispanoamérica? Más de 27. Usted sabe catedrales, etcétera. Es decir, las personas que vivían allí tenían los mismos derechos que tenían los españoles en los virreinatos. España nunca tuvo colonias. Eso es una parte de esa leyenda negra que usted, por lo visto, ha interiorizado pues de un modo evidente, ¿no? Entonces, resulta curioso que tengamos un ministro de Cultura hispanófobo. Es una cosa verdaderamente curiosa. Por otra parte, siguiente cuestión que usted ha mencionado aquí, la diversidad cultural. Y nos habla de los 15 millones de personas que proceden de fuera. Por supuesto, el enriquecimiento cultural es fundamental, en todos los ámbitos, en la literatura, en la música, etcétera. Ahora bien, tiene usted que ver también las contradicciones internas, porque debe usted saber que la cultura islámica es incompatible con el feminismo. Y se puede usted poner como quiera, pero si quiere le leo, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos del Islam, en donde se dice literalmente que la mujer tiene el derecho de obedecer a su marido. Esto es una Declaración de los Derechos Universales del Islam en El Cairo en 1990. Entonces, o defendemos el feminismo o defendemos la cultura islámica. Pero es que las culturas no son esferas exentas. Esta es la cuestión. Son esferas comunicadas. Hay muchos rasgos culturales que compartimos con el Islam, naturalmente, y esos rasgos tienen que ser potenciados. Y hay otros que son incompatibles con nuestra cultura y usted, pues, si quiere hacerlos compatibles, no veo cómo lo va a hacer, porque es, insisto, absolutamente incompatible ciertos rasgos culturales del Islam, no todos, evidentemente, con el feminismo que usted profesa. Por lo demás, sigue usted con las indefiniciones y entonces nos habla del cambio climático. No sé si es que el cambio climático, claro, si usted dice aquí que el cambio climático es una evidencia científica, lo es. Lo que no es una evidencia científica es la teoría sobre las causas antrópicas del cambio climático. Sobre esto, más de 500 climatólogos firmaron un manifiesto en Italia negando que el hombre sea el causante del cambio climático y aduciendo que las pruebas remiten a que es la actividad del Sol la principal causante de este cambio climático que estamos padeciendo. Entonces, que usted quiera presentar aquí como evidencia científica lo que, sin duda, es motivo de discusión, de dialogismos entre diversos científicos, entre los que incluimos, por ejemplo, al antiguo presidente de Greenpeace, que ha dicho que el cambio climático, la teoría del cambio climático por causas antrópicas, porque ustedes juegan a confundirlo todo, que el cambio climático existe es evidente, claro, es evidente de día a día. Pero que el causante de ese cambio climático sea el ser humano, esto es una teoría, y una teoría por demostrar, y una teoría que tiene antagonistas y que, por tanto, no es ninguna evidencia científica. Entonces, he de terminar diciéndole que nos va a tener enfrente, claramente nos va a tener enfrente, porque usted tiene una concepción patrimonialista de la cultura según la cual, al parecer, para que uno sea culto, tiene que ser de izquierdas. Esto es algo que se ha venido aquí difundiendo en los últimos años, en donde parece, bueno, el otro día una señora actriz o periodista, no sé qué, decía que si alguien de derechas lee libros es que es un hijo de puta. Literalmente lo dijo. Porque los de derechas, por lo visto, no leen libros. Eso es una cosa increíble. Y entonces le pido, por favor, que sea ministro de Cultura del Reino de España, que defienda la cultura poniéndole un adjetivo al lado, española, para que sepamos a qué nos atenemos. Eso implica también la defensa de la cultura gallega, de la cultura vasca y de la cultura catalana, por supuesto. Pero fundamentalmente tiene usted que defender la cultura española, este modo de estar en el mundo que consiste en ser español y que ustedes pues están poniendo en serio riesgo, porque usted dice aquí, nos ha dicho que no hay ninguna amenaza, que los idiomas no son ninguna amenaza real. Le queda medio minuto. Termino. ¿Usted cree que nosotros nos hemos caído de un guindo? Aquí el catalán se ha utilizado como hecho diferencial para justificar la secesión. Y eso lo sabe todo el mundo, esa es una evidencia. El fet diferencial del catalán es el catalán, la lengua catalana. Y por eso han dicho, no somos españoles porque hablamos catalán. Entonces, venir aquí con este cuento ahora de todos juntos y en armonía, pues por mí perfecto. Insisto, yo hablo catalán sin mayores problemas y también entiendo el gallego más o menos bien. El vasco ya me van a permitir, pues eso es más difícil.
Entonces, perfecto, pero siempre y cuando se mantenga un precepto constitucional básico como es la unidad de la nación, que se está rompiendo precisamente por estas cosas. Muchas gracias. Luego hablaremos. Muchas gracias, señoría, por la intervención, también por atenerse al tiempo.